Bendiciones, buenas tardes. La paz de Cristo repose sobre todos ustedes, los que estén mirando, los que estén en comunión conmigo en esta hora, con todos nosotros. Ah, es mi oración que siempre que hago esto, pues que llegue este esfuerzo hasta donde el Señor quiere dirigirlo. Hace rato que estoy por hacer algo como esto. Perdóneme, vamos a ir paso a paso. Esto es un estudio basado en el interés que se ha creado de contrarrestar la falsa doctrina esta de el guardar u observar el día de reposo exclusivamente judío, por todo lo que la Biblia explica al respecto, y que si Dios quiere vamos a ir viendo hasta donde podamos. Tal vez esto lo continuemos, esto definitivamente no creo que termine hoy, pero vamos a ir mirando poco a poco qué es lo que dice el Señor con respecto, en su palabra, con respecto a el día de reposo y quién ha de observarlo y, y a quién no se le dijo nada respecto a esto. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y el honor es para ti. Te damos todo el honor, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres el único sabio, porque tú eres quien revela los misterios y tú eres quien revela a tu pueblo, Señor, cuál es tu voluntad, para que vayamos, Señor, haciéndola y para que podamos, Señor, aplicar la sana doctrina en todo momento. En el nombre de Jesús, sé con nosotros y guíanos ahora. Y toca, Señor, y llega al pueblo que tú quieres llegar a través de estos medios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir primero a esta escritura. Yo voy a ir leyendo también, voy a ir haciendo parte de este estudio, algunos comentarios de estudios que yo tengo y comentarios que tengo, que en realidad voy a tener que hacer una traducción bastante literal porque los comentarios están en una Biblia que tengo yo que es en inglés, y yo voy a tener que ir traduciendo poco a poco el comentario que encontré, con el que estoy plenamente de acuerdo. Por eso lo voy a usar y voy a mencionarlo, dicho sea de paso, porque es necesario hacer esto. Los comentarios van a venir de lo que es la Biblia llamada en inglés Dake Annotated Reference Bible o Study Bible. Esto es del señor Jennings Finis Dake, que hizo unos comentarios muy acertados con respecto a esto, y a otras muchas recomiendo esta Biblia mucho. La Biblia Dake, creo que ya la tienen en español, pero en inglés, yo la recomendaría en inglés. Creo que ya tienen en español una parte, porque es que es inmensa la cantidad de comentarios que tiene, y es inmensa, es lo mejor que yo he encontrado en comentarios bíblicos. Se llama Dake, D-A-K-E, Dake. El que vea esa Biblia tiene a su alcance, el que pueda tener esta Biblia va a tener a su alcance una riqueza inmensa de comentarios y de sabiduría, y va a alcanzar un entendimiento mucho más grande el que pueda tener en las cosas de la palabra. Hay algunas cosas, como todo, que yo no estoy completamente de acuerdo, pero en la gran mayoría de los comentarios de este señor estuvo muy acertado. Que esto lo digo, pues me atrevo a decirlo, porque como tengo el Espíritu Santo dentro de mí por ser un hijo de Dios, pues el Espíritu revela. Recuerde que la palabra nos exhorta a examinarlo todo y a retener lo bueno. Y eso, en el nombre de Jesús, es lo que yo he estado haciendo desde que conozco al Señor. Así que sin más preámbulo, vamos a ir a la primera escritura que quiero compartir con ustedes. Está en Deuteronomios capítulo 5 y verso 15. En español dice así: acuérdate, esto es Dios hablando al pueblo de Egipto a través de Moisés. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Este versículo está más que claro. Yo me quedaría conforme con este versículo. No tendría ni que ir a buscar otro, como dice la Biblia por ahí, de que por el testimonio de dos o más testigos constará todo asunto. Yo me conformaría con este, porque es más claro que esto.
Se le habla a Israel y se le dice que se acuerde que fue siervo y esclavo en la tierra de Egipto, ¿ok? Y que Dios lo libertó. Y por eso, por lo cual, le dice Dios allí, o le dice Moisés allí, en Deuteronomio 5:15, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea que el día de reposo y este mandamiento es dado con el fin de que se celebre en este día o se recuerde por la eternidad en este día la liberación de que fueron objeto los israelitas por mano de Moisés, cuando Dios los libertó y los sacó de la esclavitud de Egipto por manos de su caudillo Moisés. Entonces, vamos a leer un comentario. Voy a leer un comentario de esta Biblia de que les estaba hablando, que dice más o menos lo mismo que yo acabo de decirles. Dice aquí: ¿qué cosa era lo que estaban supuestos a recordar? ¿No era simplemente un descanso o un día de descanso? Pero ¿por qué? Dice aquí, era recomendado un día de descanso. Fue simplemente porque habían sido esclavos en la tierra de Egipto, sin descanso en ningún día en particular, y Dios los sacó con mano fuerte, y por lo tanto, por causa de esto y por esta razón, Jehová les mandó a ellos a observar este día de descanso. Por tanto, era para conmemorar la liberación de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y no fue en ningún momento este mandamiento no fue a causa del día en que Dios descansó, en el séptimo día, allá en Génesis 2, versos 3 y 4. Incluso el mandamiento en Éxodo 20 y verso 8 no era recordar ese sábado o ese día de descanso en el cual descansó Dios, sino recordar el sábado que fue mandado a Israel en Éxodo 16 del 22 al 26, donde tenemos el primer mandamiento para cualquier hombre a observar un día de descanso. Esto fue hace más de 2500 años esto sucedió después de 2500 años después del día de descanso de Dios. Israel nunca podría recordar el sábado de Dios o el día de descanso en el que Dios descansó, porque ellos no tienen nada que ver con ese sábado. Por tanto, debemos entender que la palabra recuerda en Éxodo 20 y verso 8 se refiere a Éxodo 16 del 22 al 23. Y la palabra recuerda en Deuteronomio 5:15 hace referencia a su esclavitud y liberación de Egipto, como en Éxodo 1:1 hasta el 14:31. Así que entonces vemos que este mandamiento se le da a Israel para conmemorar su liberación de Egipto. Tenemos algunas otras escrituras aquí. Voy a ir a otro comentario que hay aquí, que en realidad estamos leyendo en otro comentario en referencia a esto. Pero bueno, es más, no voy a seguir estos comentarios para que no se diga de que estoy simplemente sacando notas porque la Biblia es amplia. La Biblia es amplia en sus enseñanzas referentes a esto. Vayan conmigo al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 13 de Romanos. Yo quiero que vayan conmigo allí porque en realidad estamos en el Nuevo Testamento. ¿Ok?
Y quiero que en el nuevo, que se vea bien el Nuevo Testamento, que es exclusivamente para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y andan buscando vivir en la gracia de Dios y en la ley de Dios. Mucha discusión se ha formado respecto a esto, lo veo en la internet, en la YouTube y todo eso. Yo he hecho mis comentarios allí. Por causa de que dicen de que las personas que no son adventistas del séptimo día, ¿okay?, que son los que más énfasis hacen en este guardar el sábado, que es judío, este es un mandamiento a los judíos, como acabamos de ver en Deuteronomio 5:15. Pero los adventistas son los que más énfasis y esfuerzo hacen por hacer sentir culpable a la iglesia cristiana. ¿Okay? Estoy hablando, cuando hablo de la iglesia cristiana, estoy hablando de los seguidores de Cristo que andan siguiéndolo de acuerdo a su palabra, lo que dice su palabra, porque hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son, y tampoco son adventistas ni son nada, simplemente no lo son. Adventistas tampoco lo son, porque si tú andas diciendo que hay que observar el sábado para poder estar seguro de que te vas con Cristo, entonces es más importante el guardar el sábado que la redención que Cristo compró a precio de sangre en la cruz. Entonces, eso es falso. Eso es una doctrina falsa. Ya, si tú me pones a mí que el sábado es más importante para Dios, que tú lo observes el día, que eso es más importante que la redención en Cristo, ya tú me estás hablando de falsedades. ¿Okay? Así es que entonces, vamos a ir por el Nuevo Testamento, donde se ve claramente qué es lo que se le ha dictaminado a la iglesia, cuáles son las enseñanzas a seguir, la doctrina a seguir, la sana doctrina, en lo referente a todos los puntos, incluyendo de lo que las falsas doctrinas enseñan por ahí, de que es necesario guardar la ley, porque si es necesario observar el día de reposo, que es uno de los mandamientos, el cuarto en realidad, del decálogo de Moisés, pues entonces que es necesario guardar toda la ley, porque Santiago dice que si ofendes en uno y los cumples todos y ofendes en uno, te haces culpable de todos. Y nadie, absolutamente nadie, como lo voy a probar aquí por la palabra, nadie pudo cumplir jamás la ley a cabalidad. Vamos primero después les voy a mostrar eso. Vamos primero aquí a Romanos capítulo 13. Romanos 13 del 8 al 10. El apóstol Pablo dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya te está diciendo, a la vez que te menciona la ley, te está mencionando necesariamente el sábado. ¿Okay? Pero fíjate lo que te dice. Te dice que el amar al prójimo es cumplir con la ley. Dice el 9. Le dijimos que íbamos a leer desde el 8 al 10, del capítulo 13 de Romanos. Dice el 9, porque no adulterarás. Eso es un mandamiento de los 10. No matarás, otro mandamiento de los 10. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Todos esos son mandamientos del decálogo de Moisés, de los 10 mandamientos. Y mire cómo dice al final. Y cualquier otro mandamiento, ya eso cuando te dice, y cualquier otro mandamiento, ya te está incluyendo el sábado. ¿Ok? Te está incluyendo el día de reposo. ¿Ok? Para que no me vengas con cuento, la Biblia aquí está incluyendo el día de reposo en esta expresión, en esta frase de y cualquier otro mandamiento. En esta dice, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo, Dios lo que mandó exclusivamente hizo énfasis e hincapié fue en que amáramos al prójimo y nos amáramos unos a otros para poder mostrar al mundo que somos discípulos de Cristo y para poderles mostrar al mundo el amor de Dios en nosotros. O sea que el amor al prójimo, como dice aquí bien el apóstol Pablo, es sin mucho rodeo y sin buscar mucha fraseología, es el cumplimiento de la ley. Así que si tú estás preocupado por cumplir con la ley, ama a tu prójimo. Ámalo de verdad, como te amarías tú y como quisieras tú que te amaran y te trataran. Así trátalo, porque dice el Señor Jesús en Mateo 7:12, creo que es Mateo 7:12, que dice que la ley y los profetas es esto:
hazle a otro y sé con otros como quieres tú que sean contigo. Sé con otros como quieres tú que sean contigo. Y entonces estarás cumpliendo con la ley, y no solamente con la ley, con los profetas también. Así que si el Señor Jesús dijo eso, vas a ir en contra de lo que dijo el Señor Jesús y a seguir insistiendo en que el sábado hay que guardarlo. Yo no le veo la lógica ni la razón, siendo que el Nuevo Testamento no hace hincapié ninguno en eso. Por el contrario, oigan esto que acabo de leer aquí ahora. Dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando hablamos del cumplimiento de la ley, cuando el apóstol Pablo menciona el cumplimiento de la ley, está incluyendo necesariamente dentro de esa ley, está incluyendo el sábado, el día de reposo. ¿Ok? Así que él dice que amando al prójimo como se debe amar, estás cumpliendo con la ley. Entonces vemos esta escritura y nos podemos lanzar Nuevo Testamento abajo, todo loma abajo, por ahí para allá, por todo el Nuevo Testamento hasta el final, y vamos a encontrar infinidad de lugares donde se dice exclusivamente cuál es la verdadera responsabilidad del cristiano y qué es lo que no es necesario que haga. De hecho, muchos de los adventistas especialmente se quejan de que nosotros guardamos todos los otros 9 mandamientos y quitamos el sábado. Y que el sábado va a ser la señal, y por ahí va a haber una confusión tremenda que tiene con respecto a que ellos van a pasar a través de la tribulación, y que cuando le empiecen a gritar, y a tirarles esto, y a tirarle aquello, y a no darle comida, ellos si siguen como van, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí van a pasar por la gran tribulación. Porque la palabra enseña claramente que los cristianos, los hombres el pueblo que está siguiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ese pueblo dice la palabra claramente en 1 de Tesalonicenses 1:10 y 5:9, que Dios no nos ha puesto a nosotros para alcanzar ira, sino salvación por medio de Jesucristo. Así es que si no nos ha puesto para alcanzar ira, sino salvación, ¿cuál es la ira que viene? ¿No es la gran tribulación? Esa es la ira que viene. No hay ninguna otra ira que hable la Biblia, como no sea la gran tribulación de la que se hace mención en Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante. Que en ese punto es donde mucha gente convergen y están de acuerdo en que a partir de ese momento se dio el arrebatamiento de la iglesia, porque ya se deja de mencionar la misma. A partir del capítulo 4:1 en adelante ya no se menciona más a la iglesia, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que quiere decir esto, que si ya no se menciona más, que son la última mención de la iglesia son los mensajes que le manda el Señor Jesucristo mismo a las 7 iglesias. Si ya no se menciona más después de eso, quiere decir que la iglesia, a partir del capítulo 4 y verso 1 en Apocalipsis, fue levantada. Y a partir de ahí comienza la gran tribulación y las copas y las copas de la ira y los terremotos y todo lo que viene por ahí para allá de parte de Dios. ¿Ok? Contra la tierra. En contra de la tierra, de los desobedientes, de los incrédulos y de los mentirosos. En contra de todas las personas que no quisieron creer y no quisieron aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. Vayan conmigo a ver al libro de los Hechos. Vamos un poquito hacia atrás. El libro de los Hechos, capítulo 15. El libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Voy a estar leyendo el capítulo 15 de los Hechos. ¿Ok? Porque quiero que quede claro cuál fue la opinión de los apóstoles en aquel tiempo. Esto viene siendo como esta reunión aquí que hubo aquí, viene siendo como una especie de primer concilio de la iglesia, donde se vino a discutir este punto porque era necesario discutir este punto. ¿Ok? Dice el capítulo 15 y verso 1 del libro de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ok? Este era el problema. El problema estaba en que habían salido algunos que eran cristianos, según ellos, pero eran judíos y estaban confundidos con respecto a lo que es la ley judía,
y lo que era la gracia en la que había entrado el proceso, el periodo de gracia en el que había entrado la iglesia, que estaba compuesta mayormente de gentiles, gente que no tenía nada que ver en lo absoluto con las lazos de la ley, que eran exclusivamente dados para Israel, había sido dado exclusivamente dado para Israel. Quedan, como dicen los adventistas, los otros 9 mandamientos, aparte de ese del de descanso, que el del día de descanso. El no observar un día de descanso, ¿ok? Como lo observan los judíos, no es pecado por el hecho de que no hay nada inmoral envuelto en este asunto, como están todos los otros mandamientos que son todos de índole moral. El mandamiento número 4 no es de índole moral en lo absoluto, ¿ok? Porque a Dios le interesa más que tú ames a tu prójimo y que actúes con honestidad, con amor, con sinceridad, con bondad, con piedad, con misericordia hacia tu prójimo. Y no que andes observando un día de reposo y seas un descarado y seas un hipócrita y seas un tipo indolente que veas la necesidad y le pases por al lado como que no la viste. Eso es lo que a Dios no quiere. Y eso es lo que él le decía allá en Isaías capítulo 1. Ya estoy cansado de todos esos días de reposo de ustedes y todas esas lunas nuevas y lunas viejas y lunas llenas y lunas de lo que tú quieras. Ya estoy cansado de eso. Me tienes loco con todas las sangres y todas mondongos eso y todas las carnes esas que tú me tiras arriba del altar. Ya yo estoy cansado de eso. Si yo no tengo, cuando yo tenga hambre, ¿usted cree que te voy a pedir a ti? Así mismo le dice Dios. Así mismo le dice Dios. ¿Tú crees que si yo tuviera hambre te iba a pedir a ti? El que me estés dando todos esos animales, todas esas cosas, haciéndote buena gente aquí conmigo, lo que eres un hipócrita. Deja de hacer el mal. Deja de pensar el mal. Deja de maquinar el mal en ti. Haz el bien a tu prójimo. Cumple con la ley. Ama a tu prójimo. Eso es lo que le dice Dios. Por eso en Isaías le dijo eso en el capítulo 1 y en Jeremías 31 le dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. O sea que si él dice en Jeremías 31 que el pacto que va a hacer, que es el Nuevo Testamento, no es como el viejo pacto, es porque ya no lo cumplieron, y de eso vamos a hablar después, que lo vamos a ver en Hebreos. Pero bueno, si ellos no permanecieron, Jeremías, él se lo dice ahí a través de Jeremías, no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. O sea que si él estima que al no permanecer que ellos no permanecieron en su pacto y quiere desestimar ese pacto, él es Dios y lo hace como lo hizo. Por eso está viejo pacto y nuevo pacto. El nuevo pacto es en la sangre de Jesús. Ese es el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Vayamos entonces, vamos a leer aquí. La cuestión aquí era que estas personas venían de Judea, supuestamente cristianos, nacidos de nuevo, ¿ok? Discípulos de Cristo, pero venían enseñando que los gentiles, si no observaban la ley de Moisés, y se circuncidaban, no podían ser salvos. Eso venían enseñando ellos. Eso dice Hechos 15:1. Ahora veamos lo que continúa diciendo en el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, oiga esto, para que no estén hablando por esa gente que dice, ay, que se discute la palabra, ay, que la palabra no se discute. Mire bien aquí, como dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Así que entonces, ahí hubo acaloramiento. No pienso que se hayan tirado piedras, se hayan dado batazos, ni se hayan caído a palo y apuñaladas. No pienso que haya llegado ahí. ¿Ok? Pero hubo una discusión acalorada, ¿ok? Con respecto a esto. Y los que estaban en contra de esta doctrina y de esta opinión que traían los que venían de Judea eran Pablo y Bernabé. Hombres que habían sido destinados por el Espíritu Santo o habían sido enviados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Ok? Cosa en contra de la cual estaban la mayoría de los judíos, aunque eran nacidos de nuevo y eran cristianos también. ¿Ok? Que esa yo no la entiendo mucho, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Porque esta gente, para tú ser cristiano, tú tienes que hacer las cosas como dice Cristo. ¿Cómo tú vas a decir que eres cristiano y no haces las cosas como dice Cristo?
Entonces, por ahí vamos. Dice entonces, el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjese, esta gente habían creído en Jesucristo. El verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este punto o de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, ya esta discusión no parece que fue como la acalorada de arriba del verso 2, pero hubo discusión con respecto a qué se debía hacer en este punto. ¿Cómo es que unos decimos que sí, que los gentiles tienen que guardar la ley y circuncidarse según la circuncisión de Moisés? Y otros decimos que no tienen que hacer eso. Después de mucha discusión, dice el verso 7, en el capítulo 15 de Hechos, Pedro se levantó y les dijo, este es Pedro, el que anduvo con Cristo, que le cortó la oreja al siervo a Malco, el sacerdote, del siervo del sacerdote, el que negó a Cristo 3 veces. Este es el Pedro. Pedro dice en el verso 7, después de mucha discusión, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca y la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ok, aquí ya ponen de testigo a Dios. Pedro pone de testigo a Dios, que dice que Él conoce los corazones, como bien dice la palabra, y que dice que al conocer en los corazones, vio los corazones de estos gentiles y les dio el Espíritu Santo igual que se los dio a ellos, dando a entender qué cosa Dios con esto, que estaba de acuerdo con el comportamiento de estas personas y en el momento en que les dio el Espíritu Santo. Y sin embargo, hasta ese momento no han guardado ley, no han guardado sábado, no han sido circuncidados y no tienen nada que ver con la ley judía. Sin embargo, ya tienen testimonio de parte de Dios, que conoce los corazones, de que está agradado Él con ellos. ¿Por qué? Porque les dio el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos. ¿Ok? Recibieron el Espíritu Santo cuando se arrepintieron y fueron salvos. Y no fue necesario que guardaran ni observaran ni una parte ni toda la ley, ni fueran circuncidados. No era necesario que se circuncidaran. No fue necesario circuncidarlo para que Dios estuviera de acuerdo con ellos. Dice entonces el verso 8, y repito, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, dice el verso 9. Pedro continúa diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, me oigan lo que dice Pedro aquí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la ley, a la circuncisión. Bueno, la circuncisión ya era una cosa que todos se la hacían de costumbre y era una cosa externa en la carne. Bueno, se circuncidaba para marcarse como judíos, no que para marcarse supuestamente como pueblo de Dios. Pero a Dios lo que quería en realidad, como dice Romanos también en otra parte, era que se circuncidaran el prepucio de su corazón, no la carne externa, que el corazón, que se limpiaran el corazón y se arreglaran el corazón e hicieran las cosas conforme a lo que Dios decía, ¿ok? Que llenaran su corazón de su palabra. Dice entonces aquí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto Pedro está diciéndoles aquí que él no pudo hacerlo, que nunca ha podido llevar y observar la ley a cabalidad, siendo judío, y que dice, y arriba de eso no dice solamente de ellos, en ese momento y en la actualidad que están viviendo. Habla de los padres, dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Así que se sabía ya exclusivamente, se sabía ya completamente y a cabalidad que ningún judío había podido guardar la ley a cabalidad y estar en bien con Dios.
Antes creemos, dice el verso 11, y continúa diciendo Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, dice el verso 12, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Déjeme decirle que este Jacobo es medio hermano o fue medio hermano del Señor Jesús, hijo de María y José. Dice que el verso 13 que callaron y Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Santiago en el verso 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, fíjense bien, yo juzgo, dice él, que no se inquiete a los gentiles. Dice Santiago que él juzga, él, ¿ok? Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Puede ser que ahora alguien diga, bueno, pero eso fue palabra de Santiago. ¿Quién es Santiago para decir eso? Santiago es un hombre de Dios y tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué no podía él juzgar? Si la palabra dice en 1 Corintios 2, del 14 al 16, que todos tenemos la mente de Cristo, los que estamos caminando en Cristo, no lo que decimos que estamos caminando, lo que estamos caminando de verdad. Tenemos la mente de Cristo y podemos juzgar todas las cosas y nosotros no ser juzgados de nadie. ¿Ok? Eso dice la palabra, que podemos juzgar todas las cosas y no ser juzgados de nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo va con nosotros, guiándonos según sea nuestra voluntad de querer honrar y glorificar el nombre del Señor. Dice Santiago, verso 19, capítulo 15 de los Hechos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete, o sea que ya al traerle la ley, traerle algo nuevo, después que ya están convertidos, es ponerlos en inquietud, nerviosos. Ahí estaremos bien. Pensábamos que éramos salvos y ahora ya no somos salvos. ¿Y qué cosa es esto? ¿Por qué? Porque traían una cosa nueva. Para ellos, ellos nunca habían observado ley judía, no habían hecho nada de eso. Y ahora venían estas personas de Judea a querer imponerle a los gentiles que se convirtieran y hacerles creer que no habían sido salvos nada. Que tenían que observar aquí y que tenían que observar allá. Eso es lo que hacen los adventistas, anunciando los terrores, eso que andan anunciando, andan de terroristas en la internet. Anunciando de que hay que observar el sábado y que hay que guardar el sábado. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Una secta que viene de los años 1800 y que ha creado montones de errores y que ha sido capturada en 55,000 falsedades y falsas profecías, igual que los testigos de Jehová que salen de ellos. ¿Ok? Los testigos de Jehová salen de ellos y de todas las enseñanzas esas mezcladas de esta señora, ¿cómo se llamaba ella? Elena G. White. ¿Ok? Que fue la fundadora de toda esa cuestión. Entonces, dice aquí, el versículo 22 del capítulo 15 de los Hechos, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Ok? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿Okay? Iban a mandar una carta. Esta gente ahora aquí en esta reunión decidieron mandar a estos dos, a Silas y a Barsabás, con Pablo y con Bernabé, y mandar cartas por medio de ellos a los gentiles y decirle así: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ese es el saludo de la carta. Por cuanto hemos oído, fíjense cómo va a comenzar esta carta, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido, fíjese bien, ya ahora lo que dice Santiago aquí. Ahora Santiago ya no dice que le parece bien a él y que él es el que juzga. Oiga, el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo.
Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Oiga lo que hay que evitar: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esas tres cosas, ¿ok? De lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cuatro cosas, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. El sacrificado a ídolos, no se podía comer nada que te dijeran, oye, esto lo sacrificamos a la diosa Diana. No te podías comer eso, porque ya tú sabías bien que había sido sacrificado a otro ídolo. Si no te dicen nada, dice la palabra que si no te dicen nada, da gracias por el alimento y cómetelo, que Dios lo bendice. Pero si te dicen, oye, esto yo lo sacrifiqué a tal Dios, ya no te lo comas. Ya no te lo comas. Entonces dice que te abstuvieras de lo sacrificado a ídolos, de sangre, o sea, de comer sangre, de ahogado, los animales que se matan, siempre cuando se matan según la ley de Dios, hay que cortarles el cuello y que la sangre caiga a la tierra, porque en la sangre está la vida. No se debe comer el animal con la sangre. ¿Ok? De ahogado y de fornicación. Fíjese. De fornicación. Hay que dejar de fornicar. No puedes estar traicionando a tu esposa ni andar con otros amoríos, con varios amoríos. Eso es fornicación. Andar con diferentes personas. Eso es fornicación. ¿Ok? ¿Tienes tu esposa? Tienes que ser fiel a tu esposa. ¿Ok? Entonces, dice el verso, bueno, vamos a dejarlo ahí, en el verso 29. Vemos entonces, vamos a repetir otra vez, el 29, que os abstengáis. Dice el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Muy importante eso. Se especifica aquí que al Espíritu Santo le ha parecido bien lo que se va a decir ahora. Y a nosotros también nos parece bien no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Dónde se menciona ahí el día de reposo? ¿Quién? ¿En qué momento dijo Santiago aquí? Ni Pedro, que era necesario guardar el día de reposo. No lo dice. No lo dice. Sino, y dice que el Espíritu Santo fue a quien le pareció y le pareció bien que estas cosas eran las que en realidad era necesario que se cuidaran y pusieran énfasis y esfuerzo en aprender a evitar estas cosas. ¿Ok? Que debían evitar a toda costa estas cosas. Eso le pareció bien al Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo no le pareció bien hablar nada del sábado ni del día de reposo, es porque no es importante. No tiene la importancia que le dan los adventistas del séptimo día. Y para los judíos sí, para los judíos es diferente. Ya lo leímos en Deuteronomio 5:15, que a ellos sí les fue dado ese día para que lo recordaran en ese día la liberación que Dios les dio de la esclavitud de Egipto. Más nada, a ellos sí, a ellos sí. A ellos sí. Pudiera algún nuevo testamentario decir que nosotros también venimos de nuestro propio Egipto y empezar a espiritualizar pero eso es conjetura y eso es especulación. Eso es pura conjetura y especulación. El comenzar a hablar de esa manera. ¿Ok? Dice entonces, leímos hasta Hechos capítulo 15. Vamos a ir entonces a ver algunas de las otras escrituras. Estamos en Romanos, ya leímos Romanos. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo, vamos a ver. Cinco, seis. A ver, quiero que me den un chancecito. Mire el apóstol Pablo lo que dice aquí. Esto no es lo que yo estaba buscando, pero no puedo ver bien ahora otra. En Gálatas capítulo 4, versos 8
Ok, capítulo 3 de Gálatas. Dice, y comenzando en el verso 22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Fíjate, antes que viniese la fe en qué? La fe en Cristo Jesús. Antes que viniese esa fe, estábamos confinados, dice el verso 23, Gálatas 3:23, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada o revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué cosa es un ayo? Un ayo es como, ayo se le llamaba en Roma, en tiempos del Imperio Romano, a los hombres estos y mujeres que se empleaban, eran criados que se empleaban para que educaran a los hijos de los ricos y estas cuestiones, de los hijos de los políticos y cuestiones así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos llevaba hasta donde estaba Cristo, porque la ley habla, y ahí siempre habló de la esperanza de que venía el Salvador y el verdadero Cordero del mundo, de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice entonces, bajando a 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice el apóstol Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ok? Vamos a parar un momentico ahí y después vamos a seguir en la segunda parte de este estudio. Así que en el nombre de Jesús oramos, damos gracias, nos quedamos en Gálatas capítulo 4 y verso 11. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre, por este estudio hasta aquí. Voy a continuar en la segunda parte. Bendice a los hermanitos que puedan encontrar esta escritura y este estudio, Señor, y que se aclaren los corazones si hayan dudas y se aclaren las dudas que tanta gente tiene. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.